Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado El infierno según Jesús. Quiero ver a la luz de las escrituras, a la luz de la historia, la realidad de este lugar. La realidad de este lugar que para muchas personas, de acuerdo a su fe, es un lugar literal de tormento, de lamento y de sufrimiento eterno. Pero para otras personas que conocen de literatura poética, de la historia, la realidad de este lugar, el infierno, en una ilustración, en un cuento, en una historia de origen metafórico, utiliza símbolos para que un estudiante que está escuchando a su maestro pueda asimilar mejor el significado de estas historias que el maestro le comparte, porque ellas contienen una realidad natural necesaria para el estudiante. Y desde ese punto de vista es que te comparto la realidad del infierno según Jesús. Y vamos a mirar en Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22, donde es la primera vez que Jesús hace mención del infierno. Y quiero leer esta cita, donde dice, pero yo os digo, y esto tiene que ver en línea de las enseñanzas que él comenzó cuando estuvo creando la gran diferencia entre la ley o las leyes de Moisés, las leyes de los seres humanos y la ley de Dios. Y en base a la ley de Dios es por eso que él dice, mas yo os digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto al juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Jesús simplemente estaba llevando y elevando la conciencia de su contemporáneo a que miraran a todos los seres humanos de una forma igual, y no solamente a sus compatriotas, sino que tuviesen el mismo respeto, el mismo amor por los extranjeros, por los gentiles, por los goyines, por los romanos, por los samaritanos y en fin, por lo que conocían como las naciones. Y por eso esta línea de enseñanzas que vamos a ver tienen que ver con concientizar a la persona, y esta misma voz histórica, este mismo eco espiritual siempre es que nos enseña a nosotros a tomar conciencia de quién es nuestro hermano, de quién es nuestro prójimo. Y esto nos necesita nacer de una mente, de una conciencia superior que recibe y define lo que Dios es y valora lo que Dios es en su vida, y de tal naturaleza entonces así asimila sus alrededores, por ende cada otro ser humano. El texto de origen espiritual nos enseña el principio de una ley natural que existe en el proceso de decisiones de una persona predominada por los impulsos y deseos que nacen del corazón. Y vamos a ver Mateo capítulo 15, versículo 19, lo que nos dice. Nos dice, pues del corazón, texto bien conocido, pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, las mentiras y la calumnia. Pues del corazón salen todas estas emociones, la realidad del terreno interior. Estas enseñanzas nos quieren enseñar algo
que es lo que nosotros conocemos como algo de principio espiritual, pero lo espiritual es lo natural, lo necesario de nosotros aquí en el siglo XXI, y es el énfasis de Universidad Cristo de compartir la naturaleza o lo natural de todas estas enseñanzas de origen espiritual, que en ellas contienen muchos símbolos, metáforas, alegorías, cuentos, parábolas, porque esa era la forma que en la antigüedad se enseñaban, se compartían principios significativos. Y así fue como Jesús con sus discípulos, como lo estamos viendo aquí en los evangelios, les enseñó. El texto, como leía, Jesús les revela las consecuencias del sufrimiento con la ilustración del Gehenna. ¿Y qué era Gehenna? Y Gehenna, pues es lo que nosotros tenemos traducido como el infierno. Pero Gehenna era, como decir, un crematorio a las afueras de Jerusalén, donde todos los desperdicios, toda la basura, donde se quemaban, inclusive a través de la historia, y se puede conocer del Viejo Testamento, pues lo que esto representaba en el tiempo para esta cultura. Y Jesús utilizó la realidad como una imagen, la realidad de los fuegos interminables, la realidad de lo que allí en el Gehenna a través de las historias habían sucedido y se conocía, pero utilizó de una forma metafórica o simbólica la realidad de estas llamas, porque el fuego en la Biblia vamos a ver que tiene y es utilizado de diferentes maneras y tiene mucho significado simbólico. Juan el Bautista dijo: detrás de mí viene uno que os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Entonces hay que conocer e interpretar que el fuego del Espíritu Santo representa y siempre representará, y que el fuego del Gehenna o el fuego del infierno representa y siempre representará. Es como decir, vamos a aprender la gran guerra entre el fuego y el fuego, pero en este video enfocado a los fuegos del infierno. Y vamos a continuar. El infierno representado como un lugar, una realidad de tormento, un estado de sufrimiento, dolor, lamento, arrepentimiento, llanto y crujir de dientes. Y a veces interpretamos, pues, basado a la forma en como nosotros vemos y leemos todo, que se nos enseñó todo esto en una forma literal, pues esto del crujir de dientes es como alguien atemorizado, pero el crujir de dientes desde el Viejo Testamento tiene una connotación de alguien enfadado, de alguien bien celoso, de alguien bien enojado, de alguien bien envidioso, y por eso crujen los dientes así. ¿Ves? Y todas estas llamas, todo este dolor, todas estas flemas de fuego, es lo que estas enseñanzas nos quieren compartir como imágenes, como flemas de fuego, pero en sí está hablando de lo que pasa en el ser humano, al ser humano ignorantemente tomar decisiones, mal juzgar, mal hablar, decidir erróneamente por deseos egocéntricos que tenemos, por emociones que no son bien corregidas o no están bien afinadas al orden de lo que el reino de Dios representa y a sus valores. Y Jesús, hablándoles, utiliza esta imagen
de sufrimiento y de dolor como lo que tú mismo te causas. Le está diciendo a ellos, mira el proceso de tu naturaleza representado en un estado. Esta es tu condición. Este va a ser tu resultado. Es la gran siembra y cosecha, la gran ley de que tú vas a recibir lo que tú siembras. ¿Cuándo? Siempre. Tarde o temprano, todos rendiremos cuenta a tal ley. Y esa es la ley de Dios que Jesús estaba concientizando a sus contemporáneos, a sus hermanos hebreos, para que ellos entonces crecieran. Y hay otros textos que podemos leer también, como Mateo 25, 41 y 46. Mateo 25, 41 y 46. Mateo 25, 41 y 46 son dos textos bien conocidos. 41 dice: luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá: fuera de aquí ustedes, los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Y leemos entonces también el verso 46. Y ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán a la vida eterna. ¿Ven la gran diferencia? Y esto está prácticamente diciendo lo mismo, como vamos a ver en uno de los textos a continuación, de quien entra por la puerta estrecha y la realidad de quien no entra, porque amplio es el camino, pero nos está enseñando esta gran realidad de las consecuencias. ¿Ves? Las consecuencias de aquellas personas que los predomina su mente egocéntrica, o lo que llamaríamos su naturaleza humana, naturaleza carnal, egocéntrica, porque está más prácticamente buscando sus deseos, sus anhelos, sus placeres, está buscando sus prioridades y no ve a los seres humanos como hermanos, no ve a los seres humanos como a sí mismo, no ve el valor de cada ser humano como un hijo y hermano en este reino de Dios, sino los ve como objetos, los ve como estorbo, los ve como maldiciones, los ve como animales y los desprecia, los ultraja, les miente, les roba, los usa a conveniencia. Y esa era la conciencia que Jesús quería elevar de su audiencia. Entonces continuamos. También otros textos, Mateo 13, 49 y 50, Mateo 13, 49 y 50, otros textos bien conocidos, vamos a leerlos juntos. Mateo 49 y 50, así será en el fin del mundo. Los ángeles vendrán y separarán a los perversos de los justos y arrojarán a los malos al horno ardiente, donde habrá llanto y rechinchar de dientes, o rechinar o crujir de dientes. Y prácticamente recordemos lo que estamos hablando, el tipo de enseñanzas simbólicas, espirituales, entonces es a qué se refirió al final del mundo. ¿Ves? En una forma literal, esto es al futuro, que va a haber un Armagedón y una destrucción de todas las cosas. No, entendamos el espíritu de las enseñanzas espirituales, y lo espiritual es necesario de discernirse espiritualmente y reconocer la simbología que representan los ángeles que vendrán y separarán a los perversos de los justos. ¿Qué son las verdades? ¿Qué son los valores? ¿Qué es la revelación? ¿Cuál es el entendimiento de los principios? ¿Ves? Estos son los ángeles, los principios que una persona, que estos discípulos asimilaron, que entendieron.
que vinieron a causar en ellos la separación de los perversos. ¿Cuáles son los perversos? Los mismos que seguían siendo la audiencia y no escucharon, no le prestaron atención a estas enseñanzas, decidieron preservar, decidieron seguir en sus tradiciones egocéntricas, en su vida, y Jesús le está dejando saber: por tus frutos te conoceremos. Tus frutos es la evidencia y tus acciones son los frutos. Tú vas a recibir, tú vas a ser en ese estado, perecerás en esa condición eterna. ¿Por qué eterna? Eterna no se refiere, como hemos dicho aquí en Universidad Cristo, a algo del futuro. No, entender la historia en el contexto histórico, que cuando se referían tanto a la vida eterna como a la separación eterna o a la perdición eterna, se están refiriendo a un estado de experiencia dentro de la persona. Y eso es lo necesario para nosotros entender acá con una mente occidental, que vemos las cosas literariamente y ya estamos presupuestos a interpretar algo de una forma y no a recibir las grandes enseñanzas aplicables en todo tiempo para toda persona. Y especialmente para nosotros hoy deber y entender estas realidades, porque si no, vamos a seguir sufriendo las consecuencias. Podemos tener las actividades, las religiones, los brincos y saltos, todas estas cosas, y seguir quemándonos en la realidad del infierno en esta vida. Continuamos. Jesucristo enseñó: cuando en tu enojo llamas a alguien idiota o maldices a una persona, estás ignorando a un hermano. Y más significante aún, de la nada has creado a un supuesto enemigo. ¿Y cómo uno puede estar en paz? ¿Cómo uno puede tener una vida de gozo y paz si de la nada uno está creando enemigos? Si de cualquier impulso, si de cualquier emoción, si de cualquier corte de pastelillo, si de cualquier situación que me pasa en mi exterior, estoy maldiciendo a gente, estoy diciendo a la gente imbécil, tú eres un idiota y todas estas cosas. Estamos creando enemigos. Por ende, no vivimos en la paz del reino de Dios. Aquí en Universidad Cristo, naturalmente hablando, históricamente hablando y bíblicamente hablando, el infierno demuestra la verdad de la humanidad en una forma metafórica y simbólica para representar el lugar. El lugar no se refiere a un sitio físico, el lugar se refiere a un estado, a una realidad, a la experiencia donde estás ahora. Donde se está, y uno lo puede ver en las personas que así rigen sus vidas. De la nada están siempre o molestos, o disgustados, o frustrados, o siempre están buscando de una emoción a otra, nunca están felices, contentos, plenos, llenos. Y estas son las llamas y fuegos que estas enseñanzas y textos nos quieren dejar saber. Este estado es el estado final de castigo de los imperfectos. Siempre van a estar recibiendo las consecuencias de sus egocéntricas decisiones. Uno mismo se crea el infierno. Uno mismo se crea esta realidad, estos dolores, este infierno que vive. Uno mismo se busca los problemas, los dolores de cabeza por tomar decisiones rápidas sin pensar ni analizar las consecuencias.
El infierno no es un lugar para el futuro, sino es la realidad de los resultados que se viven en el presente. Y por esta razón, posiblemente te estás quemando. O puedes ver a personas que, conociendo esto de esta manera, demuestran, wow, están viviendo las llamas del infierno, están experimentando esa gran realidad. Por eso Jesús el Cristo demostró la realidad del estado contrario al infierno. Cada vez que hablaba del cielo o reino de Dios, como conocemos Mateo 6:33, mas primeramente buscar el reino de Dios y su justicia y todas las cosas. ¿Ves? Si entendemos los principios de este tipo de simbología del reino de Dios, está hablando de un lugar allá arriba sobre las nubes, o está hablando de un estado y realidad aquí en mi presente. ¿Dónde está este tesoro escondido? Vemos el símbolo como muchos de los textos. Cada vez que Jesús decía, el reino de Dios es como, el reino de Dios es como un tesoro escondido. Que decía, cuando la persona lo encontró, decidió venderlo todo y con el dinero recobrado compró ese terreno. ¿A qué se refiere ese terreno? Está hablando simbólicamente, ese terreno es uno. ¿A qué se refiere este tesoro escondido? Se refiere simbólicamente, metafóricamente, alegóricamente a las riquezas necesarias de descubrir dentro de nosotros lo que llamamos los frutos del Espíritu, ¿ves? De esta misma realidad y esencia que llamamos Dios, estos valores que hay dentro de nosotros que deben ser congruentes, en línea, y que manifiesten la realidad de lo que hablamos y proclamamos. Hay personas que en su religión o en sus tradiciones están viviendo unos infiernos severos. Y hay otras personas que sin religiones y sin tradiciones viven la realidad del reino de los cielos. Porque es una realidad que se experimenta aquí y en esta vida, mientras nos quede aire en los pulmones. Y esa es la realidad del reino de los cielos que Jesús quiso enseñar. Y como tengo aquí el reino de los cielos, es como queriendo enseñar la verdadera naturaleza interna necesaria de conocer el estado de bienestar, paz y felicidad en la conciencia y corazón de los que entran por la puerta angosta. Y tengo aquí otros textos como Mateo 6:21, Mateo 13:44, Mateo 19:21 y Juan 14:27, que representan el estado de esta persona. Y como lo tengo en las notas, lo voy a dejar en las notas de este video, pueden ver estas citas para entonces seguir estudiando un poco más a profundidad y indagar de la realidad de estos dos diferentes lugares, estos dos diferentes estados. El estado de sufrimiento, el infierno, los fuegos, o el estado celestial, divino, el reino, las calles de oro, la nueva Jerusalén. Todo esto representando la realidad que un ser humano necesita contemplar en sí mismo como templo de Dios, como templo del Espíritu Santo. Es la realidad que necesitamos entender en nuestro ser. Solo puede entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta, porque amplia es el camino que lleva a la perdición. Nuevamente otra referencia metafóricamente, refiriéndose a son pocos los que viven así. Son pocos los que encuentran tal tesoro dentro de sí. Son pocos los que invierten el tiempo en descubrir la realidad, naturaleza de su ser. Son pocos los que
crecen en conocimiento de su verdadera identidad, de la realidad de Dios a través de la historia y del mundo. Son pocos los que entran por esa puerta, porque amplia es el camino. Hay tantas distracciones, hay tantas historias, hay tantas manipulaciones que los sistemas y los hombres con sus leyes, incluyendo las leyes religiosas e incluyendo mucha de la literatura religiosa que nos ha influenciado nuestra vida, creada como parte de la gran puerta. Entiendo la realidad de nosotros, que en ignorancia tomamos muchas decisiones. Y por eso aquí queremos compartir en estos videos y motivar a personas a que tomen el tiempo y examinen todo lo que han aprendido y se deleiten en las riquezas de estas enseñanzas, porque de verdad que estoy agradecido a la vida y a la experiencia que estamos viviendo hoy, suprema, celestial, en el reino de nuestro Padre. Así fueron las enseñanzas de Jesús el Cristo para sus discípulos, y es esta la misma esencia del Cristo en nosotros, necesaria de conocer y desarrollar para que nos libre de las llamas del infierno, al ser efectivos día a día en el proceso del entendimiento evidente en el dominio propio de esos impulsos que se convierten en pensamientos que causan las emociones, que manifiestan en nuestras acciones los frutos, los resultados y consecuencias como la cosecha de lo sembrado. Jesús, el Cristo, dijo en Mateo 13:9, el que tenga oídos para oír, que entienda. Y escuche y entienda. Entienda, metafóricamente hablando, es quien tiene la facultad de percibir, de conocer, de entender, de discernir y ver, pero no ver con estos ojos, ver con la mente, la intuición o la visión espiritual para discernir correctamente el espíritu y las enseñanzas que a través de la historia de la humanidad se están compartiendo. Y aquí se estaban delineando a una nueva audiencia. Al conocer a través de la historia, podemos reconocer el mismo espíritu eterno, la misma realidad de quien llamamos Dios y Padre, este valor entre toda la humanidad y entre todos, donde a través de la humanidad están compartiendo la misma ley suprema del amor, del respeto y del valor, y de reconocer tal naturaleza que uno necesita entender en sí mismo, reconocerla en todos, para así valorizar a todos en la misma esencia. Discernir y por eso ver. Y termino con esto. Al ver con la mente, podemos entonces entender la aplicación natural cuando usa ilustraciones espirituales. Namaste, shalom y bendiciones, y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.